Todos creen conocer a Marilyn Monroe. La falda blanca, el cabello platino, el lunar icónico. El mayor símbolo que Hollywood ha creado. Pero si escarbas un poco, te das cuenta de que esa rubia ingenua era solo el traje de una mujer mucho más compleja, inteligente y, sobre todo, destrozada. La historia real detrás de Norma Jean es mucho más oscura, solitaria y trágica de lo que la gran pantalla te ha dejado ver. Una historia que termina con una muerte a los 36 años, en la más absoluta soledad, con un misterio que más de 60 años después sigue sin resolverse. ¿Quién fue la mujer que se ocultaba tras ese mito? ¿Y por qué su final es, hasta hoy, el mayor enigma de Hollywood? Prepárense, porque vamos a desvelar la verdad de Marilyn Monroe. Para entender a Marilyn, tienes que entender el trauma que formó a Norma Jean. La niña que Hollywood intentó borrar no tuvo una infancia, tuvo una supervivencia. Nació en Los Ángeles en 1926. El padre ausente era un fantasma. Pero la figura materna fue su primer gran calvario. Gladys Baker. Gladys tenía problemas mentales graves, diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Piensa en el caos. La madre que te da a luz no puede cuidarte. Esto significó que Norma Jean pasó sus primeros años rebotando entre casas de acogida, la familia de un amigo de su madre, los Gifford, donde algunos biógrafos sugieren que sufrió abusos, y finalmente orfanatos. Ella misma lo resumió. No tenía estabilidad, no tenía afecto, no tenía ni siquiera una cama segura. Esta vida errante y sin cariño la marcó con una vulnerabilidad brutal y una necesidad desesperada y constante de ser amada y aceptada. Era el motor que impulsaría cada decisión, cada relación y cada crisis de su vida adulta. El punto de quiebre llega a los 16 años. Norma Jean estaba a punto de volver al sistema de orfanatos porque la familia que la acogía iba a mudarse. Su solución, la más lógica para escapar de esa amenaza, fue el matrimonio. Se casa con James Dougherty, un vecino de 21 años y marino mercante. El matrimonio no era por amor, era un salvoconducto legal. Ella deja la escuela, se convierte en ama de casa, pero no encajaba. La vida en la isla Santa Catalina, esperando a su marido, la aburría mortalmente, y ella misma sintió que ese matrimonio estaba muriendo. Pero el destino, o la casualidad, intervino gracias al caos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando James se va al Pacífico con la marina mercante, Norma Jean encuentra trabajo en la fábrica de municiones Radioplane Company. Y fue allí donde la fotografía, la herramienta que crearía a Marilyn, la encontró a ella. Un fotógrafo del ejército fue enviado para tomar fotos que subieran la moral de las tropas. Y la cámara, por primera vez, se enamoró de Norma Jean. En ese momento, la chica que quería escapar del orfanato vio una nueva y brillante salida. En 1944, mientras su marido estaba fuera, Norma Jean trabajaba en la Radioplane Company, y fue allí donde el fotógrafo del ejército David Conover la descubrió. Él estaba tomando fotos de mujeres que trabajaban en apoyo a la guerra para subir la moral. Cuando vio a Norma Jean, de cabello castaño y sonrisa tímida, supo que había encontrado algo más que una simple obrera. Había encontrado una estrella potencial. De inmediato dejó la fábrica y entró al mundo del modelaje. Empezó como modelo de pin-up, esas fotos sensuales y optimistas que se enviaban a los soldados en el frente. Aquí empieza la transformación física. Por sugerencia de las agencias, se tiñe el cabello. El castaño se va y nace el rubio platino brillante que se convertiría en su firma.
Su primer matrimonio no pudo sobrevivir a esta metamorfosis. Su esposo, James Dougherty, regresó de la guerra y se encontró con una mujer que ya no era la ama de casa que había dejado. Él desaprobaba profundamente la carrera de modelo. Se divorcian en 1946. Pero para Norma Jean, el mundo de Hollywood ya se había abierto. Ese mismo año llega el momento crucial. Firma un contrato con la 20ª Century Fox. Y aquí Hollywood puso su primera y más importante condición. El nombre tenía que desaparecer. El estudio no quería una Norma Jean Baker. Querían un nombre que destellara. Así eligió Monroe, el apellido de soltera de su madre, y el nombre de la estrella de Broadway, Marilyn Miller. Marilyn Monroe era un personaje de marketing. Hollywood la fabricó como la rubia ingenua, un envase perfecto de sensualidad, vitalidad y aparente simplicidad. Era un producto brillante y funcionó. Pero detrás de esa fachada había una mujer joven que devoraba libros de poesía y soñaba con ser una actriz seria. Quería el respeto intelectual de figuras como el dramaturgo Arthur Miller o el director Laurence Olivier, no solo la admiración vacía de un público que se limitaba a chiflar su imagen. Esta lucha contra el personaje, contra el estereotipo que ella misma había ayudado a crear, sería la batalla que libraría el resto de su corta vida. Y ese conflicto interno, esa dualidad entre la sexy Marilyn y la insegura Norma Jean, la consumiría por completo. Los años 50 fueron su década. Películas como Los Caballeros las prefieren rubias y, por supuesto, La Comezón del Séptimo Año, con la icónica escena de la falda blanca, la catapultaron a un éxito estratosférico. Sus películas recaudaron millones, y ella se convirtió en el símbolo sexual de toda una generación. Pero cuanto más grande era el símbolo, más pequeña se sentía Norma Jean. La presión mediática era asfixiante. Los estudios la encasillaban. Su deseo de ser una actriz seria chocaba con la imagen de muñeca que le habían impuesto. Esta lucha empezó a destrozarla. Los retrasos en los rodajes eran legendarios. Su inseguridad era tan grande que necesitaba decenas de tomas y tenía una dependencia enorme de sus profesores de actuación, como Lee Strasberg. Para lidiar con el miedo escénico, la ansiedad y el insomnio crónico, empezó a depender de las anfetaminas y los barbitúricos. Hollywood, para muchos, era el lugar donde te pagaban $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Y ella lo estaba viviendo en carne propia. Decidida a tomar el control, hace algo impensable. En 1954 funda su propia productora, Marilyn Monroe Productions. Fue un desafío directo al sistema de estudios. Quería elegir sus propios proyectos. Quería el respeto. Logró éxitos como Bus Stop, demostrando que podía actuar. Pero su vida personal, como siempre, se convertiría en su mayor drama. El corazón de Marilyn Monroe no fue solo un campo de batalla. Fue una búsqueda desesperada por la estabilidad y el amor que nunca tuvo de niña. Tuvo 3 matrimonios, y cada uno representó un intento fallido de llenar ese vacío. Primero, el choque de mundos, el ícono deportivo contra el símbolo sexual. Joe DiMaggio. Se casaron en 1954, un evento que paralizó a la prensa. La pasión era volcánica, pero la dinámica imposible. Joe era tradicional, posesivo y obsesivamente celoso. Quería a Norma Jean, la ama de casa. Pero el mundo quería a Marilyn, la fantasía. La gota que derramó el vaso fue la filmación de la famosa escena del vestido blanco sobre la rejilla del metro para La Comezón del Séptimo Año. Joe, presente,
montó en cólera por la humillación pública. El matrimonio duró solo 9 meses. Pero, y esto es un detalle brutalmente conmovedor, DiMaggio fue el hombre que más la protegió. Él se encargó de su funeral y ordenó que le enviaran rosas rojas a su tumba 3 veces por semana, durante 20 años, hasta su propia muerte. Luego vino el intento de seriedad. Arthur Miller, el cerebro de Broadway y el dramaturgo más respetado de Estados Unidos, se casaron en 1956. Marilyn lo idealizaba. Creía que Miller, un intelectual, le daría la credibilidad y el respeto que ansiaba. Él le escribió el guión de su última película, Vidas Rebeldes. Sin embargo, ni siquiera el amor intelectual pudo soportar la presión de su neurosis, sus inseguridades crónicas y el escrutinio de Hollywood. El divorcio llegó en 1961. Si el amor con DiMaggio fue explosivo y con Miller fue cerebral, la relación de Marilyn con los Kennedy fue puramente política y peligrosa. Aquí es donde la tragedia personal se cruza con el poder absoluto en Washington. Todo comenzó con el presidente, John F. Kennedy, JFK. Se rumorea que se conocieron a finales de los años 50 o principios de los 60, en un momento en que el matrimonio de JFK con Jackie estaba bajo constante escrutinio. La relación con Marilyn era una aventura, un escape. Para el presidente era la estrella más grande del mundo. Para Marilyn era la confirmación de que era deseada por el hombre más poderoso del país, lo cual alimentaba desesperadamente su necesidad de validación. El clímax público de esta relación se da en mayo de 1962, durante la fiesta de cumpleaños número 45 de JFK en el Madison Square Garden. Marilyn subió al escenario y cantó el famoso «Feliz cumpleaños, señor presidente». Lo que la mayoría recuerda es el vestido de lamé dorado, increíblemente ajustado y transparente, que parecía haber sido cosido sobre su cuerpo. Este acto no fue solo un regalo musical, fue una declaración pública y sexualmente cargada. Hollywood ya no era un secreto. Washington ya no era un secreto. El problema real empezó cuando JFK o sus allegados decidieron que era momento de cortar la relación. Marilyn, que siempre se tomaba el amor demasiado en serio, estaba convencida de que el presidente se divorciaría y se casaría con ella. Para ella, esto no era solo una aventura, era el final feliz que tanto había anhelado. Cuando JFK se distanció, la historia apunta a que el hermano, el fiscal general Robert Kennedy, Bobby, fue enviado para manejar la situación y tranquilizarla. La ironía es que, según varias fuentes, Bobby terminó iniciando una relación con Marilyn. Esta conexión con dos de los hombres más poderosos de América se convirtió en una bomba de tiempo. Marilyn, emocionalmente inestable y consumida por las drogas, estaba hablando demasiado. Tenía acceso a información, tenía grabaciones o un libro de secretos, aunque la existencia de esto es parte del mito, que de hacerse públicos podrían haber destruido políticamente a la familia Kennedy. Los Kennedy estaban aterrados. Una cosa era una aventura discreta. Otra, una actriz despechada, adicta y con un historial de colapsos mentales, revelando secretos de Estado. Las teorías de conspiración sugieren que la noche del 4 de agosto de 1962, Bobby Kennedy estuvo en Los Ángeles y pudo haber visitado a Marilyn en un intento final de silenciarla o recuperar documentos comprometedores. Esta es la versión que muchos toman como la explicación del asesinato. El hecho de que el FBI tuviera archivos sobre Marilyn
investigando su posible simpatía comunista, un vínculo que venía de su matrimonio con Arthur Miller, y su conexión con la esfera política de los Kennedy solo refuerza la idea de que estaba siendo vigilada. Al final, la relación con los Kennedy llevó a Marilyn a la cúspide de la emoción y al abismo del abandono. Fue el último y más peligroso rechazo que experimentó, y según la creencia popular, fue el factor que la hizo pasar de ser una tragedia de Hollywood a un misterio de Estado. Para 1962, Marilyn ya no era solo una estrella en decadencia. Era una mujer gravemente enferma. Sus problemas mentales no eran repentinos, eran la consecuencia directa de esa infancia de Norma Jean que Hollywood nunca quiso sanar. La falta de un apego seguro de niña se tradujo en ansiedad de abandono y una autoestima destrozada que ni la fama ni el dinero pudieron curar. A mediados de 1962, todo colapsó. Estaba intentando rodar la película Something's Got to Give, pero el caos era total. Sus ausencias eran constantes, sus retrasos inaceptables. No era falta de profesionalismo, era incapacidad funcional debido a la depresión, el pánico escénico y la creciente dependencia de las drogas. El estudio, Fox, harto, la despide en junio de 1962, un golpe demoledor. Marilyn se aisló en su casa de Brentwood, la única propiedad que realmente sintió como suya. Era una casa de estilo mexicano, con un ambiente cálido que contrastaba con su frío interior. Allí la soledad se hizo absoluta. Su dependencia de las píldoras, el sedante Nembutal, el somnífero hidrato de cloral y el estimulante Dexedrine se había vuelto crítica. Y esto es importante, era una adicción administrada. Sus propios médicos y psiquiatras, como el Dr. Ralph Grinson, eran quienes prescribían y, según algunos reportes, administraban estas dosis masivas para manejar su insomnio crónico y su inestabilidad emocional. Era un cóctel tóxico que nublaba su juicio. En estas semanas finales, Marilyn estaba emocionalmente agotada y sentía un profundo resentimiento. Sus últimas semanas estuvieron llenas de llamadas frenéticas. Hay reportes de que estaba discutiendo con contactos en Washington. Se sentía utilizada y desechada por el círculo de los Kennedy. La Marilyn vulnerable, al sentirse traicionada, posiblemente quería hablar. Se ha hablado mucho del famoso libro de secretos o de cintas grabadas que supuestamente comprometían a figuras políticas. Sea mito o realidad, lo cierto es que Marilyn se había convertido en un riesgo inminente para personas muy poderosas. La estrella más grande de Hollywood estaba sola, sedada, al borde de la desesperación y con el dedo puesto en el botón nuclear de la política estadounidense. Era una tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. La noche del 4 de agosto de 1962 no es solo el final de una vida, es el inicio de una farsa que ha durado décadas. Marilyn Monroe pasó sus últimas horas en su casa de Brentwood, solo con su ama de llaves, Eunice Murray, y las visitas de su psiquiatra, el Dr. Ralph Grinson. Lo que sucedió en esa ventana de tiempo es lo que define el misterio. La versión que nos contaron, la versión oficial, es la siguiente. A las 3 de la madrugada del domingo 5 de agosto, Murray se despertó con un mal presentimiento. Vio la luz bajo la puerta de Marilyn. No pudo abrirla porque estaba cerrada con llave por dentro, y llamó a Grinson, quien tuvo que romper la ventana para entrar. Lo que encuentran es la imagen que se ha eternizado en el mito. Marilyn muerta en su cama, desnuda, boca abajo, con el teléfono en la mano, como si estuviera intentando llamar o hubiera recibido una llamada fatal.
Aquí es donde la historia se rompe y las conspiraciones florecen, porque los hechos no cuadraban. Ni el Dr. Grinson ni el médico personal, el Dr. Hyman Engelberg, llamaron a la policía inmediatamente. La llamada se hizo horas después, una demora inexplicable y muy sospechosa que les dio tiempo suficiente para limpiar y alterar la escena. Cuando el primer oficial de policía, Jack Clemons, llegó, sintió que algo andaba mal. Reportó que el ama de llaves, Eunice Murray, estaba lavando ropa compulsivamente. Además, el vaso de agua estaba convenientemente colocado junto a los frascos de pastillas vacíos. La escena parecía montada para parecer un suicidio evidente. El forense Dr. Thomas Noguchi llevó a cabo el análisis post-mortem. Un hallazgo crucial en el informe se convirtió en el centro de las controversias: la ausencia de residuos de píldoras en el estómago. Dado que la sustancia ingerida por vía oral generalmente deja restos, este detalle sugirió a muchos investigadores y teóricos que la dosificación pudo haber sido realizada por una vía alternativa, diferente a la habitual. Este factor específico del informe es el que alimenta las teorías que sugieren un posible crimen o un encubrimiento de las circunstancias reales del final de la estrella. Las investigaciones de los años 80 confirmaron que Murray había mentido sobre la hora en que encontró a Marilyn, admitiendo que había sido mucho más temprano. La conclusión de muchos periodistas e investigadores es clara. La escena fue manipulada por el círculo íntimo para ocultar lo que realmente sucedió esa noche. Y las teorías de conspiración con los Kennedy se alimentaron de este caos legal y fáctico. El final de Marilyn, más que una tragedia, fue un encubrimiento. La versión oficial fue que terminó con su vida por depresión. Pero las contradicciones, la puerta cerrada con llave, el ama de llaves mintiendo sobre la hora, la falta de pastillas en el estómago, crearon un monstruo de teorías. Sin embargo, una hipótesis que muchos expertos consideran plausible se centra en la condición médica de Marilyn en aquel periodo. Esta teoría sugiere que, dada su alta dependencia medicamentosa en ese momento, pudo haber ocurrido una ingesta accidental o errónea de los medicamentos, lo que resultó en el trágico suceso. Esta perspectiva analiza el dictamen oficial desde la óptica de un posible error humano, en el marco de la complejidad de su tratamiento. La teoría sostiene que Marilyn fue silenciada por los Kennedy, la mafia o el FBI. ¿La razón? Se había vuelto un riesgo de seguridad nacional. Ella sabía demasiado, tenía cartas o documentos. Este rumor creció con los años y se convirtió en la explicación favorita de los que creen que el establishment la eliminó. El hecho de que el FBI Tamai tuviera un archivo de Marilyn solo le da más credibilidad. Una de las teorías alternativas sobre la causa de la muerte, ampliamente discutida en documentales y libros sobre el tema, sugiere la posibilidad de que la sobredosis haya sido administrada de forma no voluntaria, ya sea inyectada o por otras vías, lo cual se esgrime como explicación a la ausencia de restos en el estómago. El punto es que, aunque lo ocurrido sigue siendo la versión más aceptada, la verdad de lo que pasó en esa habitación se fue con ella. El misterio de su muerte, irónicamente, es lo que mantuvo vivo al mito. Narrador. Marilyn Monroe murió a los 36 años, pero su historia no terminó allí. Su vida fue un reflejo de los sueños y pesadillas de Hollywood. Ella se convirtió en una leyenda eterna, un ícono cultural y de la moda. Su vulnerabilidad, su deseo de ser amada y su lucha por el respeto resonaron en generaciones de mujeres.
Demostró que no importa cuán hermosa o famosa seas, la fama es una jaula dorada que no te protege de la soledad o de la depresión. Joe DiMaggio se hizo cargo de su funeral. Un detalle brutalmente poético. Durante 20 años envió media docena de rosas rojas a su tumba, 3 veces por semana. Nunca se volvió a casar. Al final, la mujer que Hollywood creó para ser una fantasía de carne y hueso sigue siendo el recordatorio de una Norma Jean frágil, tratando de encontrar amor y dignidad en un mundo que solo quería explotar su imagen. Y su muerte, ese trágico final en una cama solitaria con un teléfono en la mano, sigue siendo un espejo de la brutalidad de la fama. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir más sobre leyendas como Marilyn y los oscuros secretos de Hollywood, dale me gusta al video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.